Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Viloria Doria, vicepresidente de la ONG Venezolanos en Barranquilla. El día de hoy me acompaña la profesora María Clara Roballo. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias, Ronald, y un saludo muy especial a mis compañeros y, por supuesto, a nuestro invitado. El presidente de Diálogo Ciudadano, el profesor Chomin Laceras. Chomin. Hola Ronald, un saludo para todos y a nuestro invitado también. Y el profesor Alejandro Martínez Ubieda. Alejandro, bienvenido. Un placer, Ronald. Y con Juan Carlos Viloria conversaremos sobre el impacto que ha tenido la suspensión de los fondos de la cooperación internacional de los Estados Unidos sobre las organizaciones de la sociedad civil que han venido atendiendo el tema migratorio en Colombia. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Ronald, Alejandro, Shomi, profesora María Clara, a todo el equipo de Diálogo Ciudadano y por supuesto a la Universidad del Rosario por recibirme la mañana de hoy. Juan, yo quisiera que empezáramos un poco por el contexto. Sin lugar a duda, la respuesta colombiana ha sido fundamental el papel de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas. ¿Qué hacen las organizaciones de la sociedad civil venezolanas para lograr el proceso de integración migratoria que ha venido desarrollando el Estado colombiano a lo largo de estos últimos 10 años? Desde la sociedad civil, venezolanos y colombianos no nos hemos conformado con quedarnos de brazos cruzados esperando que las ayudas caigan del cielo. Y es por eso mismo que la misma comunidad se ha organizado a través de fundaciones, corporaciones, organizaciones para poder incidir ante las juntas de acción comunal, alcaldías, gobernaciones y otras esferas más altas del Estado y del gobierno donde nos reciben para que todos esos apoyos, para que todas esas leyes, para que todas esas políticas se puedan realmente implementar y responder a las necesidades que hemos identificado cada uno de nosotros en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras urbanizaciones. Es así como hoy la gran red de organizaciones de la sociedad civil, especialmente lideradas por personas de la diáspora venezolana, migrantes y refugiados, pero también colombianos retornados, hemos enfrentado en primera línea los embates de esta crisis política y social que tiene sumida a Venezuela en la mayor catástrofe humanitaria de los últimos 30 años. Es así como hoy nuestras organizaciones, junto con organizaciones internacionales y de las agencias de Naciones Unidas, hacemos parte de la respuesta y estamos algunas de ellas incluidas en la gran plataforma regional R4B o Response for Venezuela, donde se coordinan a través del ACNUR y de la OIM los esfuerzos para ir un poco más específico a la situación que hoy nos toca atender en por lo menos 17 países de la región, pero que sabemos que hemos visto en la realidad que los venezolanos estamos en todos los rincones del continente, junto con otras más de 100 nacionalidades que hoy se están movilizando por las Américas. Juan, digamos, la medida tomada por el nuevo gobierno de Estados Unidos que preside Donald Trump de suspender en principio por 90 días, pues, y revisar todo el trabajo que venía haciendo USAID, ha tenido un impacto inmediato en muchas de las organizaciones sociales que recibían apoyo, pues, de esta agencia de cooperación de los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido? Sí, después de que se ha tomado esta medida, ¿cuál ha sido el efecto ese inmediato que han logrado ustedes ver y padecer quizá en todo este ecosistema de organizaciones sociales? Claro, Shomin, el efecto inmediato es que la suspensión de estos fondos provenientes de los Estados Unidos ponen en grave riesgo la vida y la integridad de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables, como en nuestro caso, los migrantes y refugiados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos venía siendo no solamente el gran donante a la respuesta para la crisis de migrantes y refugiados de las Américas, sino que históricamente ha sido uno de los países más generosos en la región y en el mundo en donar fondos para el desarrollo de las comunidades, no solamente como un ofrecimiento o un mandato del gobierno y del Estado, sino también como un deber ciudadano de los países desarrollados en apoyar a aquellos que están en vías de desarrollo y que, como bien sabemos en nuestra región, una gran mayoría de estos países están en vías de desarrollo, no tienen ni siquiera la infraestructura o por lo menos son países pues, de medianos y bajos ingresos. El efecto que estamos viendo en nuestras actividades diarias es la suspensión, la terminación
de el apoyo a las comunidades a través de la entrega de alimentos en los comedores, a través de la proporción de kits de higiene, de aseo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, como también entregas de apoyo a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de los uniformes, kits escolares y lo más importante, que es la protección de todas estas personas a través de un documento que les pueda proveer a ellos el acceso a servicios y a derechos y a regularizar su estatus migratorio en los países de acogida. Hoy estos documentos que estaba proporcionando en los países, pues gran parte de todo este esfuerzo venía financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de diferentes agencias o cofinanciado por ellos, y el recorte de estos recursos ha provocado el despido masivo de los funcionarios de diferentes instancias, tanto de cooperación internacional como también contratistas del Estado, funcionarios del Estado y de los gobiernos que estaban proporcionando toda la ruta de acceso a derechos a esta población. Vemos también cómo esto afecta en el transporte humanitario, en el reasentamiento para aquellas personas que estaban en algún proceso de trasladarse en las Américas hacia otros países o internamente dentro de los territorios, y también una exposición a que estas personas no puedan hoy optar a otras ayudas a otros destinos como Canadá, como Estados Unidos, como España, a través del programa de movilidad segura, donde ya contaban más de 2,5 millones de aplicantes para diferentes iniciativas como el paro humanitario, CBP One, reasentamiento, solicitud de refugio, que hoy están paradas, suspendidas o incluso canceladas. Esto es un gran impacto, no solamente en la región para el tema migratorio, sino que también estamos viendo, por ejemplo, a lo que respecta para quienes residimos en Colombia, cómo los fondos que hoy se están retirando van a dejar de ayudar, de apoyar la implementación de los acuerdos de paz, donde había una gran responsabilidad como Estado, como gobierno, en resocializar a las personas que se ven desmovilizados de estos grupos criminales, de estos grupos que estaban ya extintos y que hoy pues vemos cómo se vuelve a exponer esta población, no solamente la desmovilizada, sino la población de acogida, los desplazados, las víctimas del conflicto, a estos flagelos que seguramente pues van a mellar muy pronto en aumentar las vulnerabilidades de las comunidades. Juan Carlos, tú justamente mencionaste que más allá del congelamiento de recursos, que es muy grave, ha habido un paquete de medidas adoptadas por Donald Trump con unas repercusiones que aún no sabemos cómo van a afectar a la región. ¿Cómo crees que a mediano y largo plazo puede afectar los movimientos migratorios de Venezuela? Porque efectivamente, independientemente de que se tomen estas políticas migratorias, Venezuela está migrando desde hace varios años y lo va a continuar haciendo. ¿Crees que se puede dar una reconfiguración de estos flujos en la región? Y también, ¿cómo crees que sin estos dineros de cooperación internacional, cómo se va a afectar la respuesta de los estados en materia de atención migratoria? Sí, como bien lo dice, estamos desconcertados en la comunidad, tanto de donantes, así me lo han referido algunas agencias, como también organizaciones internacionales y por supuesto la misma comunidad afectada de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos que estamos migrando o que estamos establecidos, pero ayudando a otros en comprender hacia dónde finalmente van todas estas medidas que hoy está dictando de manera ejecutiva el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y que afectan no solamente a su país, como hemos visto en los medios de comunicación, los mismos estadounidenses desconcertados, sino que también impactan en la región y en el mundo. Con la reducción de puestos de trabajo, con la visibilización de la afectación a la libertad de expresión, como también de asociación y por supuesto de visibilidad de minorías, como hemos visto en los últimos días con algunas medidas, por ejemplo, que van en contra del terreno ya ganado para visibilizar a la comunidad LGBTIQ+, entre otras comunidades. Es así como desde la sociedad civil llamamos mucho la atención de estar vigilantes, de observar, de acompañar no solamente al pueblo norteamericano, sino también a los pueblos de las Américas, y llamar a una gran conversación. Redundamos en nuestro continente en múltiples espacios
de coordinación y articulación, como lo son el Proceso de Quito, la Plataforma R4B, la Declaración de Los Ángeles, la reciente discutida Declaración de Cartagena con sus 40 años de conmemoración, el Pacto Global sobre Refugiados y el Pacto Global sobre Migración, entre otros escenarios que deberían sentar a los mismos de siempre, no solamente hablar de lo mismo, sino a reajustar, redistribuir las prioridades con base a los fondos insuficientes y a las necesidades que cada día se incrementan. Las organizaciones de sociedad civil son quienes mejor conocen las realidades de la migración y nosotros no solamente hemos respondido, sino que hemos demostrado con la implementación de iniciativas de mediano, de largo y de gran impacto cómo hemos logrado optimizar cada uno de esos recursos, no solamente los monetarios, sino los humanos, los recursos de las voluntades, para que las comunidades se informen, se protejan y puedan de alguna manera progresar y también hacer progresar a las comunidades de acogida. Con respecto a estas medidas, el gran impacto que vemos también en los gobiernos es un poco como de resistencia a de oponerse a la voluntad, a la autonomía, a la soberanía que tiene pues los Estados Unidos, y esto puede ser muy peligroso porque puede llevar al rompimiento de relaciones, a la imposición de aranceles, a el impacto que entre gobiernos puedan tener por resistirse a estas medidas puede terminar afectando grandemente, como lo vimos hace unas semanas, hace unos días en Colombia, con una de las mayores crisis que ha tenido el país con respecto a sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Ahora, Juan, aparte de, digamos, hay una medida administrativa que es la que ha causado, digamos, esta situación tan difícil y tan retadora. Sí. Ahora, esta medida viene acompañada de un discurso cargado de xenofobia, un discurso anti-inmigrante, que digamos, más allá de plantear una revisión de programas, cosa que sería razonable, pues viene acompañado de la creación de un ambiente sumamente adverso y que puede degenerar en formas de xenofobia abierta. ¿Cómo crees que viven los migrantes venezolanos esta situación? Es decir, los coletazos del discurso propiamente, más allá de la realidad administrativa. Mira, de manera desalentadora, decepcionante, frustrante por parte de mis hermanos venezolanos cuando los abordamos en la calle, les preguntamos cómo se sienten o cuando nos escriben por las redes sociales y reaccionan a los anuncios, a las actualizaciones de noticias que compartimos porque no saben qué hacer. Muchas personas dicen, no quiero vivir un déjà vu en Colombia, en Ecuador, en Perú, en otros países, quiero regresar a mi tierra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo en esta situación? El venezolano, como cualquier otro migrante que ha pasado por esta misma crisis política, económica y social, está frustrado y cansado de todo esto que hoy estamos atravesando como sociedad y que lo que busca finalmente, que es protegerse y proteger a su familia, salir adelante, trabajar, ser parte de esa comunidad que es una gran mayoría de buenas personas que vienen a fortalecer la economía en todos los sectores, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, y que buscan llevar ese sustento hacia sus hogares en Latinoamérica, hoy pues se encuentran bastante desalentados de su futuro, de su estabilidad económica, de su estabilidad emocional incluso, como a lo largo de todos estos años esto ha separado familias, amigos, países, simplemente por un grupo de personas que a partir de su mirada, de su posición política, pues han llevado a estas grandes crisis. Hemos visto cómo las políticas de regularización migratoria carecen de continuidad no solamente en Colombia, sino en las Américas. Esta gran discusión, como ya lo mencionaba, no solamente para la redistribución de fondos con base en las prioridades, sino también desde el punto de vista migratorio, debe darse. Hoy se está criminalizando la migración irregular, se están cerrando las fronteras, se están militarizando los pasos habilitados, se están imponiendo cada día más restricciones a la migración, al acceso a la protección, lo que sin duda va a llevar a un beneficio a las mafias criminales que son las que le sacan provecho a esto y se aprovechan, valga la redundancia, de la necesidad
de nuestros hermanos. Es por eso que desde las organizaciones tenemos que mantener nuestro discurso alto hacia los gobiernos, hacia la misma comunidad, hacia cualquier actor dentro del sector humanitario, para que a pesar de este recorte, nuestras acciones sigan encaminadas a informar, a orientar y que aquellas personas que son bastantes, que han decidido migrar, que han decidido cruzar, conozcan los riesgos y que podamos advertirles que a pesar de todas estas medidas restrictivas, su vida vale más. Su situación, a pesar de que sea muy desesperante, tenemos que buscar alternativas para que puedan acceder a protección en los territorios donde se encuentran y no arriesgar su integridad, su vida, la de ellos y la de los suyos, a pesar pues de todas estas medidas que estamos viendo que son bastante restrictivas y que desde ya estamos viendo cómo están generando, sembrando un discurso de odio, de xenofobia, de discriminación, no solamente a la comunidad migrante refugiada, sino también a otras comunidades, a otras minorías, como hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, ataques contra la comunidad LGBT, contra indígenas, contra personas con discapacidad, contra cualquiera que pueda defender un discurso de diversidad e inclusión e integración dentro de estos escenarios. Juan, a la crisis ya grave por la suspensión de los recursos de USAID, también hay que sumar el rumor de la eventual publicación de las organizaciones que han venido recibiendo estos recursos. De hecho, el régimen venezolano amenaza con instrumentalizar esta información para perseguir a la población venezolana que ha apoyado el tema migratorio, incluso llega a calificarlos como traficantes de migrantes cuando lo que están haciendo es precisamente atención migratoria entre la emergencia humanitaria que se vive en el hermano país. ¿Cómo se está preparando las organizaciones de la sociedad civil para, si eventualmente esta información se hace pública y si el régimen venezolano la termina instrumentalizando para perseguir y continuar sus dinámicas dictatoriales sobre la población que se encuentra en condición de movilidad humana? Esto es muy importante, Ronald y colegas de Diálogo Ciudadano, y para todas las personas que nos están viendo. Tenemos que volvernos eco de la transparencia y de la rendición de cuentas. Todo aquel que esté implementando recursos públicos o privados está sujeto a las leyes no solamente y normativas de las organizaciones donantes, sino también de los países que hoy pues son, digamos, esos implementadores de los proyectos. Y como organizaciones de sociedad civil, tenemos que velar porque cada uno de esos objetivos que nos han apoyado en cooperación internacional, en los gobiernos, para llevar beneficios a nuestras comunidades, realmente así se implementen. Estamos en contra de este discurso de odio, de esta discriminación por parte del régimen de Nicolás Maduro, de esta persecución y hostigamiento en contra de los líderes de organizaciones de sociedad civil que cada día más están socavando el espacio público. Hoy en Colombia estamos recibiendo a líderes de ONG a causa de la reciente aplicación de la ley Bolívar que fiscaliza, que hostiga, que persigue, que judicializa a las organizaciones y que por supuesto sataniza a quienes han implementado recursos de cooperación internacional. No es un pecado recibir fondos de USAID, no es un pecado recibir fondos del Departamento de Estado, de la Agencia de Cooperación Española, de la Agencia GIZ alemana, de la agencia francesa, entre otras, siempre y cuando nuestros proyectos atiendan los objetivos por los cuales fueron convocados a las propuestas de proyecto y que también hayamos respondido con los informes a cada una de las etapas auditables de este proceso, no tenemos nada que temer ni nada que esconder. Hoy se está sometiendo sin ningún tipo de filtro al escarnio público a publicarse en las redes sociales los fondos que han recibido las organizaciones, simplemente para que cualquier persona ataque sin tener los criterios, los fundamentos por los cuales ese periodista, ese político o esa otra persona inescrupulosa está publicando y exponiendo a el escarnio público, como ya decía, a estas personas a la discriminación, a la persecución y al hostigamiento. Y por otro lado, hemos visto cómo se está instrumentalizando no solamente la migración como una moneda de cambio entre gobiernos, entre regímenes, sino que también ahora hace parte del discurso cuando ya para el caso de USAID, para el caso del gobierno interino, para el caso del régimen de Venezuela, ya había sido ampliamente explicado, aclarado, que el gobierno interino no había recibido ninguno de los fondos, por ejemplo, de USAID, a pesar de que hay fotos de los administradores de USAID
con políticos de la oposición venezolana, sino que en esos anuncios políticos se hicieron esas promesas de fondos y estos fondos terminaron siendo implementados por agencias de la cooperación internacional de Naciones Unidas, agencias internacionales que han cumplido con todo ese proceso auditable de la implementación de fondos de USAID. Dentro de la página de la plataforma R4B también están detallados cada uno de los fondos, los sectores, los temas, las áreas geográficas donde se han implementado estos fondos. Sin embargo, es una información tan densa que explicársela al ciudadano de a pie, a ese migrante venezolano que necesita hoy apoyo tangible, es muy complejo. Por eso que de allí la tarea de hacer nosotros el ejercicio de las organizaciones en cómo estos fondos, estos anuncios que en alguna manera se hicieron de forma no adecuada en la frontera con Venezuela cada vez que recibíamos una visita de alto nivel y se anunciaban los fondos. A nosotros en las organizaciones nos decían dónde están esos recursos y era pues muy complejo explicarles que estaban dentro del fortalecimiento de la estructura sanitaria, en el fortalecimiento de la respuesta de Migración Colombia, en la ampliación de los cupos escolares en los colegios o en las ayudas muy tangibles que esas sí se veían, por ejemplo, en ayuda en alimentos o en auxilios para arriendo o en el cash multipropósito que se hizo pues bastante común durante una temporada en la región. Es un gran reto porque entre líneas lo que el venezolano quiere saber, lo que el colombiano, el peruano, el ecuatoriano quiere saber es dónde están los reales y quién los usó y en qué. Y porque a mí no me llegó. Entonces, explicar esto y combatir esa narrativa del régimen venezolano y de estas maquinarias es bastante complejo y sin embargo, pues allí estamos nosotros de alguna manera tratando de vender el titular positivo combatiendo el otro titular sensacionalista y de desinformación que ha hecho bastante daño. Muchas gracias, Juan Carlos Viloria, vicepresidente de la ONG Venezolanos en Barranquilla, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes sociales, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias a ustedes.